expectativa, esa euforia dura muy poco. El muro de Berlín, como alguien dijo en su momento, se cayó de los dos lados. No se cayó solo del lado del Imperio Soviético, se cayó, y con mucho estrépito, también del lado nuestro, del occidente rico y democrático, supuestamente rico y democrático. ¿Qué intento decir con esto? Intento decir que la expectativa de un mundo nuevo, donde la Declaración de Derechos Humanos inspirara las políticas, inspirara y universalizara esos principios de libertad y dignidad humana, inspirara modelos económicos progresivos, estructuras de redistribución social, es decir, un mundo que nos acercara a la utopía, entendiendo por la utopía hacer posible lo necesario, no un ejercicio de estúpidos que se empeñan en impedir lo imposible. Eso no es la utopía, según el diccionario de nuestra lengua, como bien sabe. La utopía es el esfuerzo por hacer posible lo necesario en todo momento. Eso, tras la caída del muro de Berlín, insisto, esa expectativa duró muy poco, y lo que se fue configurando es lo que padecemos hoy. Es decir, es una regresión histórica del capitalismo sin precedentes en 2 siglos largos, desde que este modo de producción y acumulación pisa el planeta y lo patea, las dos cosas, lo pisa y lo patea. Es lo que conocemos como la globalización. Y hay una paradoja siniestra, no es tan paradójico si estudias el desarrollo de lo que fue el comunismo real y la etapa histórica de la hegemonía de la Unión Soviética sobre al menos la mitad del planeta y la etapa de la Guerra Fría. Es en países con una larguísima trayectoria no democrática o antidemocrática, o que jamás conocieron la democracia, sometidos a estructuras de lo que conocimos como el comunismo real, donde el bandazo de esa regresión histórica del capitalismo está anidando y está progresando de manera más notable y veloz. La Unión Soviética que conocimos hoy es el paraíso del capitalismo más brutal e inhumano. Más brutal e inhumano. No es solo la antigua Unión Soviética, lamentablemente. Quieren que hablemos de China, mejor que no. Es la cuadratura del círculo. Capitalismo salvaje en estado puro, pero para que no haya la menor imprevisión sobre el desarrollo de ese capitalismo salvaje, estado de naturaleza totalitaria bajo la conducción del Partido Comunista Único. Esa cuadratura del círculo solo la pueden hacer los chinos. ¿Qué intento decirles con esto? Intento decirles que este modelo de globalización genera un nivel tal de destrucción, de evasión, de agresión a los derechos humanos básicos, los de primera generación, los de 1948, libertad y dignidad individual, pero también y sobre todo a los de segunda y tercera generación, los derechos sociales y colectivos, enorme. Un modelo, insisto, de regresión a las expresiones más primigenias y salvajes del capitalismo. Eso sí, conviviendo con cachivaches tecnológicos y luces de neón, todas las que quiera, de una supuesta llamada modernidad. No sé de qué modernidad se habla. El capitalismo, es decir, sobre la base de una alianza invisible entre el capital especulativo, capital financiarista, improductivo, y los desarrollos tecnológicos de los que se apropia, está haciendo con el trabajo humano destrozos que no tienen probablemente precedentes, o había que remitirse a la Inglaterra de finales del 18, principios del 19, a los telares belgas de esa misma época. Y esto es así. Yo no soy un extremista, no se confundan, soy un radical. Me gusta conocer la raíz de los fenómenos. Un extremista es el que le gusta jugar en un extremo de la cancha. No, a mí no soy un extremista, soy centrista. Me gusta el juego en el centro del campo y a poder ser dentro del área chica. Pero el análisis de los fenómenos no tienes que hacerlo de modo radical, yendo a la raíz. Y creo sinceramente que este modo de globalización del capitalismo hay que abordarlo, no se deja. Creo que era un sociólogo brasilero con esa gracia que le caracteriza. Yo tengo que aprender portugués cuanto antes.
sobre todo porque me da una envidia enorme no poder leer a Jorge Amado, uno de los grandes poetas nacionales en su propia lengua, porque traducido no es lo mismo, Jorge Amado, ¿no? Es decir, fíjense los grandes sectores de negocio, los sectores de actividad en esta hora de esta globalización, que más aportan al PIB mundial, son en sí mismos delitos, o lo bordean. Producción, tráfico y consumo de drogas, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, niños, mujeres, trabajo forzoso, trabajo en situaciones de esclavitud. Tengo que volver a Brasil necesariamente, no porque tenga un especial afecto, es que más que un país es medio planeta, y de todo esto está pasando allí. Y rozan también el delito el manejo de la especulación financiera que nos está llevando a estas situaciones extremas en las que nos desenvolvemos. Ahora ya, yo diría, afortunadamente, para que todo el mundo reaccione y haya una solidaridad desde lo negativo, también Europa y también en potencias capitalistas enormemente o supuestamente desarrolladas y democráticas. Por lo tanto, cuando el PIB mundial se nutre, fundamentalmente hay otros sectores de actividad y de negocio, por supuesto, lícitos, sanos, constructivos, pero estos que acabo de decir son más de la mitad del PIB mundial y son en sí mismas actividades delictivas. ¿De qué estamos hablando? Y estoy describiendo, no estoy definiendo. Entonces, bueno, simplemente tenemos que abordar el problema. Este amigo brasilero decía, esto de la globalización es que en un momento dado, jugando con el mono, se nos salió de la jaula. Y salió de la jaula con el martillo. Y ahora no hay forma de que lo volvamos a devolver a la jaula. El mono no quiere volver a la jaula. Pero está suelto y está haciendo auténticos destrozos con el martillo. Me parece una metáfora excelente. Otra metáfora, esta no es de origen brasileño, esta creo que es mía. Es para definir esta globalización. La globalización es un caballo que va enloquecido, pateando al galope. Encima va un individuo, un jinete que se sostiene como puede para no caerse, no con la elegancia de esta excelente bailarina con lo de la botella. Mire que he sufrido pensando que se le iban a caer. Y un amigo, según pasa, le dice al jinete, ¿dónde vas? Dice, qué sé yo, pregúntale al caballo. Es decir, el caballo es ese capitalismo sin rumbo, sin norte, no tiene más elemento de valor ni más horizonte que la codicia, la avaricia, la usura, el afán desmedido de lucro a toda costa. Cuando digo a toda costa es a toda costa. Y el jinete somos nosotros, la condición humana, la especie humana, los trabajadores, los pueblos, los profesionales, todos nosotros. Bueno, estamos ahí, pero no tenemos el menor gobierno ni el menor control sobre el destino de ese caballo, sobre sus intenciones, sobre ese galope enloquecido. Esta metáfora me parece también excelente, además de la del mono. Por lo tanto, voy concluyendo, tengo que sintetizar este esquema, tampoco crean que se pierdan mucho que lo sintetice. Pero, ¿qué proponemos? Cuando hablo en plural, no es un plural majestático, hay gentes, escuelas de pensamiento en muchos sitios intelectuales, gentes positivas de la espiritualidad, de las universidades, del mundo sindical, de las ONG, de las instituciones internacionales, que trabajan en esa dirección, o trabajamos. Es decir, convertir la Declaración Universal de Derechos Humanos en una suerte de constitución mundial de la humanidad.